Hola chicos, quiero compartir con ustedes este video para retomar un poquito el tema que vamos a estudiar. Desde inicio de año, perdón, este tercer grado, un poco lo que era oraciones completas y dos partes de la oración, una era el sujeto y la otra era el predicado. Voy a repasar de manera un poco más rápida esto porque esto ya lo hemos visto. Recordamos que el sujeto es la persona, el animal o la cosa de quien se habla en la oración. Por ejemplo, si yo digo el perro cuida la casa, ¿de quién estamos hablando? Del perro, ¿verdad? ¿Qué es lo que, de quién o quién actúa en la oración? Entonces, este sería el sujeto. Si yo digo la película está bonita, ¿de quién estamos hablando? De la película. Y ese sería el sujeto. El predicado sería lo que se dice del sujeto, lo que el sujeto hace, incluso una cualidad del sujeto. Este se expresa por medio de un verbo y de otras palabras. Si vemos el sujeto siempre es una sola palabra, pero el predicado sí está compuesto por un verbo y otras palabras como adjetivos, adverbios, que más adelante estudiaré. Entonces, por ejemplo, dice yo pasé por tu casa. ¿Quién es el sujeto? Yo, porque ese es quien hace la acción en la oración. Y el predicado sería lo que hice, que fue pasar por tu casa. ¿Verdad? Aquí hay algunos ejemplos para recordarlo un poco mejor. Dice, el perro ladra mucho por la noche. Entonces, ¿quién hace la acción en la oración? El perro, de quien hablamos en la oración. Y el predicado sería lo que el sujeto hace. Mi abuela hace magdalenas de chocolate, entonces el sujeto es mi abuela y el predicado lo que mi abuela hace. Daniel persigue a las palomas en el parque, ¿verdad? Entonces Daniel es el sujeto y el predicado es lo que Daniel hace. Pero no siempre el sujeto está presente desde el inicio, puede ser que esté a la mitad o al final de una oración. Incluso, como el último ejemplo, en el que yo no puedo ver ni leer el sujeto, pero yo sé que está, eso está implícito. Entonces, por ejemplo, voy al colegio todas las mañanas, ahí no está el sujeto, pero yo sé que es el pronombre yo. ¿Ya? Y el predicado sería lo que hace, es ir al colegio todas las mañanas. ¿Qué vamos a estudiar ahora? Vamos a estudiar los núcleos. Y ustedes pueden identificar cuál es la palabra más importante de cada una de estas partes. El núcleo del sujeto es la parte o la palabra más importante del sujeto, es decir, la parte que si yo la quitara la oración, pues la oración perdería un poco de sentido. Y el núcleo, por supuesto, que va a ser la propia palabra, porque solamente es una, que sería un sustantivo o el pronombre que a veces funciona como un sujeto. Por ejemplo, Juan actúa en el teatro. ¿Cuál es aquí el sujeto? Juan. ¿Cuál es el núcleo? Juan. Es la misma palabra. Ellos ríen a carcajadas y vemos aquí no hay un sustantivo, hay un pronombre. Ellos es el sujeto, ellos es el sustantivo. Es el núcleo, ¿ok? Porque el núcleo es la misma palabra. En el núcleo del predicado cambia porque el predicado tiene muchas palabras, ¿verdad? Está compuesto por muchas palabras. Por ejemplo, dice, es la palabra más importante del predicado, que generalmente es el verbo. Entonces, por ejemplo, dice, mi tío Felipe come un gran queque. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De mi tío Felipe. En este caso, este es el sujeto, ¿ok? ¿Cuál sería aquí el núcleo del sujeto? El sustantivo, que sería Felipe. Come un gran queque sería el predicado, porque es lo que hace Felipe. ¿Cuál sería el núcleo del predicado? El verbo, que sería come. Entonces vamos a ver que los núcleos son aquellas palabras que son la parte más importante de la oración. Aquí les voy a dejar un videíto para que ustedes puedan observarlo y puedan complementar un poco lo que yo les estoy explicando. Nos vemos, chicos. Un gran saludo y un gran abrazo.